Era una tarde nublada y después de que mi mamá salió a hacer un mandado, entré a la sala con una chispa de emoción y un toque de travesura en mi rostro. «Papá, ¿sabías que mamá llegará más tarde hoy?», le pregunté, rebosante de energía. La atmósfera se llenó de expectativa mientras me acercaba a él, como si estuviera a punto de revelar un secreto emocionante. «¿Podemos hacer algo rápido antes de que vuelva?», dejé la pregunta en el aire, como una invitación a un juego inesperado. Vi en sus ojos que estaba intrigado y divertido, atrapado en esta dinámica donde cada mirada y sonrisa ocultaban un sinfín de posibilidades. A medida que la conversación avanzaba, podía notar que se preguntaba qué sorpresas nos esperaban. La tensión crecía con cada palabra, dejando en claro que aunque el tiempo apremiaba, lo que estaba por suceder sería mucho más que un simple pasatiempo. Me acomodé en el sofá con un brillo travieso en los ojos y le lancé una mirada cómplice. «Vamos a hacer algo emocionante. ¿Qué tal una ronda rápida de nuestro juego favorito?», le sugerí mientras acariciaba la caja del juego que estaba sobre la mesa. Noté cómo la palabra rápido despertó su curiosidad. «Pero hay un detalle», añadí inclinándome hacia adelante, como si compartiera un secreto. «Debemos hacerlo antes de que mamá llegue a casa». La expectativa aumentó y el aire se volvió electrizante, como si cada segundo contara. Mientras preparábamos el juego, solté una risa nerviosa al recordar cómo una vez nos quedamos atrapados en una intensa partida justo cuando mamá apareció. «No quiero que se repita», bromeé, pero en mi voz se percibía un toque de seriedad. Él sonrió, sabiendo que estos momentos son los que crean recuerdos duraderos. Sin embargo, el reloj avanzaba rápidamente y la presión de la inminente llegada de mamá agregaba un matiz de urgencia a la escena. Cada movimiento se sentía como un paso más hacia lo desconocido. Con cada ronda del juego, el entusiasmo se intensificaba y las risas resonaban en la habitación. «Papá, más rápido, no tenemos tiempo que perder», insistí, y mis palabras llevaban un aire de desafío. La adrenalina se mezclaba con la alegría, creando un cóctel emocional que era difícil de ignorar. Pero a medida que avanzábamos, también se acumulaba la tensión. El sonido del coche de mamá acercándose era un recordatorio constante de que nuestro tiempo se estaba acabando. Mi papá intentaba mantener la calma, pero el reloj seguía avanzando y la incertidumbre se cernía sobre nosotros como una sombra. De repente, una llamada interrumpió la diversión y él se detuvo, sintiendo como la tensión alcanzaba un punto álgido. «¿Quién puede ser en este momento?», se preguntó, mirándome mientras yo contenía la respiración. Con una sonrisa nerviosa, lo animé a responder. «Solo un segundo», dijo él, sabiendo que ese momento podría cambiar la dirección de nuestro día. La incomodidad de lo desconocido crecía y la incertidumbre se convertía en un personaje tangible en la sala. Finalmente, mientras él atendía la llamada, lancé miradas furtivas hacia la puerta, sintiendo que el tiempo se nos escapaba rápido. «Papá, no te demores», murmuré, como si eso pudiera alterar el destino. La tensión era palpable y no podía evitar preguntarme qué pasaría si mamá aparecía antes de que lográramos terminar nuestro juego. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podríamos disfrutar de nuestra ronda antes de que ella llegara? La realidad se interponía en nuestro camino y yo podía sentirlo en cada latido acelerado de mi corazón. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que un simple juego de mesa. Era una oportunidad de crear un recuerdo inolvidable, uno que podría convertirse en un tesoro familiar. La llamada se extendía más de lo esperado y veía a mi papá, al otro lado del teléfono, atrapado en una red de incertidumbre. Yo no podía dejar de mirarlo, ansiosa, sintiendo que mi impaciencia solo añadía más presión. Me movía inquieta en el sofá, contando los segundos y preguntándome si esa llamada podría arruinar nuestro momento. ¿Por qué tiene que durar tanto?, me lo repetía en silencio, mientras mi mente oscilaba entre la emoción de jugar y la ansiedad de lo que pudiera pasar. Cada timbre del teléfono resonaba en mi cabeza como una advertencia, y la tensión en el ambiente se hacía casi palpable. Entonces, finalmente colgó. Sentí una mezcla de alivio y nerviosismo inundar la habitación. «Era solo un compañero de trabajo», dijo tratando de restarle importancia, pero yo sabía que mi emoción no había desaparecido. Al contrario, había crecido aún más. «Vamos, aún tenemos tiempo», exclamé con energía renovada, como si con eso pudiera acelerar el ritmo. La risa y el juego continuaron, pero ahora había un aire de inminente peligro, un sentido de urgencia que ninguno de los dos podía ignorar. A medida que avanzábamos en el juego, las risas se mezclaban con un nerviosismo palpable. «Ronda final, pero esta vez más rápido», dije mientras lanzaba los dados con una mezcla de alegría y aprensión. Sentía como mis ojos brillaban con el deseo de aprovechar cada segundo,
como si el tiempo volara. Pero en el fondo, ambos sabíamos que el reloj no se detenía, que cada giro de los dados podría ser nuestra última oportunidad antes de que mamá llegara a casa. El ambiente se cargaba de una tensión electrizante, como si el juego mismo jugara con nuestras emociones. Con cada jugada, veía a mi papá debatirse internamente, sintiendo el peso de la decisión que teníamos que tomar. ¿Deberíamos continuar jugando o prepararnos para su llegada? La duda flotaba como una sombra alargada sobre nosotros. Si seguimos, ¿qué pasará si ella llega y nos encuentra aquí? Lo veía en sus ojos, aunque no lo dijera en voz alta. La pregunta quedó sin respuesta, dejando una sensación de inquietud en el aire. Yo, consciente de su lucha interna, lo animé a seguir, casi desafiando a la realidad misma. No te preocupes, será solo un juego más, le dije, pero en el fondo, ambos sabíamos que no era solo eso. Justo cuando mi papá decidió que debíamos apurarnos, escuché el sonido de un coche en la entrada. Sentí un escalofrío recorrerme y nuestras miradas se encontraron, llenas de ansiedad y miedo. Es ella, susurré, sintiendo como la tensión crecía en mi pecho. No puedo creer que esto esté pasando. Vi en su expresión mientras se levantaba del sofá, buscando desesperadamente un lugar para esconder los elementos del juego. Cada segundo se sentía eterno y el silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Mis manos temblaban mientras lo veía organizar todo rápidamente. Sostuve la respiración, mis ojos clavados en la puerta, rogando que no se abriera. ¿Cuánto tiempo nos queda?, me pregunté, sintiendo que el tiempo se detenía. El reloj en la pared parecía moverse más lento que nunca. La incertidumbre era sofocante. Cada sonido que venía del exterior me parecía una amenaza, como si el tiempo mismo estuviera en nuestra contra. Sabía que no podíamos ocultar nuestro secreto por mucho más tiempo y mi corazón latía desbocado, anticipando lo inevitable. Cada vez que recuerdo ese momento, siento como la emoción y la risa nerviosa se mezclaban dentro de mí mientras me preparaba para el desenlace. No sabía si podríamos ocultar lo que habíamos estado haciendo o si ese momento especial que habíamos creado juntos se desvanecería en un abrir y cerrar de ojos. De repente, el sonido de la llave girando en la cerradura me hizo sentir una oleada de pánico. Me aferré al sofá, y vi cómo mi papá se congelaba en su lugar, completamente incapaz de decidir qué hacer. La puerta se abrió lentamente y la sonrisa despreocupada de mamá iluminó el umbral. Hola, ¿qué están haciendo? Su tono despreocupado me hizo sentir un nudo en el estómago. No tenía ni idea de la aventura que habíamos vivido en su ausencia. Sentí la curiosidad ardiendo en mis ojos, y al mirar a mi papá, noté cómo cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Se le veía tenso, cada nervio de su cuerpo preguntándose cómo podríamos salir de esa situación sin que ella descubriera nuestro pequeño secreto. El tiempo pareció detenerse cuando la puerta se abrió por completo, revelando a mamá con una sonrisa relajada. Hola, ¿qué hacen aquí tan callados? Su pregunta flotó en el aire y ambos intercambiamos miradas nerviosas. Sentí el silencio envolviéndonos, convirtiéndose en una tormenta de pensamientos. Cada segundo se alargaba infinitamente, y el corazón de mi papá latía con fuerza. La presión de mantener nuestro secreto se volvía insoportable. Estamos esperando. Su voz temblaba ligeramente, y yo me uní a él lo más rápido que pude, intentando sonar natural. Sí, solo estábamos practicando un juego de mesa, ¿verdad, papá? Intenté sonar entusiasta, pero sabía que mis ojos delataban el nerviosismo que sentía. Sin sospechar nada, mamá se acercó con curiosidad, inclinándose hacia la mesa donde habíamos escondido cuidadosamente los restos del juego detrás de una pila de libros. La tensión creció a medida que su mirada recorría la mesa. Podía sentir cómo cada pequeño movimiento podría desencadenar la revelación de nuestro secreto. ¿Qué están escondiendo ahí? Su tono era divertido, pero también inquisitivo. Miré a papá, esperando que encontrara una salida. Nada importante, solo algunas cosas de trabajo. Su risa nerviosa me hizo sentir un escalofrío. Se notaba que estaba forzando una sonrisa. Sin embargo, la mirada de mamá se volvió más aguda. Podía ver cómo su curiosidad crecía. Papá intentó desviar la atención sugiriendo que jugáramos todos juntos, pero yo sabía que no podríamos ocultar la verdad por mucho tiempo. Sentí el aire cargado de expectativa, como si algo estuviera a punto de estallar. Cuando comenzamos el juego familiar, las dinámicas cambiaron. Mamá participaba con entusiasmo, pero mi papá y yo intercambiábamos miradas furtivas, sabiendo que la tensión no había desaparecido. Cada risa que salía de la mesa me hacía sentir más nerviosa,
como si resonara en mi cabeza recordándome que nuestro secreto seguía ahí, esperando a ser descubierto. Vi cómo papá se tensaba cada vez que mamá lanzaba un dado. Parecía caminar sobre la cuerda floja, luchando contra el impulso de confesar lo que habíamos estado haciendo. El tiempo seguía avanzando y la atmósfera se sentía como un globo a punto de estallar. Yo sabía que no podríamos mantener esto mucho más tiempo. Entonces, de repente, mamá hizo una pregunta que me dejó helada. ¿Por qué no hemos jugado a esto en tanto tiempo? ¿No les gusta jugar conmigo? Sus palabras cortaron la tensión en el aire como un cuchillo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No supe qué decir, y cuando miré a papá, vi cómo la culpa se reflejaba en sus ojos. Supe en ese momento que nuestro secreto estaba a punto de salir a la luz. Sentía un nudo en el estómago cuando respondí rápidamente. Oh, claro que sí, solo hemos estado ocupados con otras cosas. Intenté sonar convincente, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta y el tiempo pareció detenerse nuevamente. La culpa se cernía sobre mí, y ese deseo de ser honesta y compartir el momento especial que habíamos tenido antes de que ella llegara se convirtió en un peso en mi pecho. El juego seguía, y la tensión se acumulaba con cada movimiento. Sabía que debía ser sincera, pero al mismo tiempo, el miedo a cómo reaccionaría mamá me paralizaba. Me armé de valor y dije, mamá, hay algo que necesitamos decirte. Mi voz temblaba, y el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Miré a mi papá, buscando apoyo, y en sus ojos vi la misma mezcla de miedo y determinación que sentía yo. Lo que estábamos haciendo antes de que llegaras. Las palabras se atoraron en mi boca, y el suspenso se volvió insoportable. Justo en ese momento, el teléfono sonó de nuevo, rompiendo la tensión en el aire y desviando la atención de lo que estaba a punto de confesar. Sentí un alivio momentáneo, como si hubiera escapado de una trampa, pero también supe que la oportunidad de ser honesta se había esfumado. La risa y la emoción del juego se vieron interrumpidas por la llamada, y me sentí atrapada en una lucha interna. ¿Debería dejar que la verdad se escape una vez más o enfrentar la incertidumbre de lo que pasaría si finalmente revelaba lo que habíamos estado haciendo? Miré a papá, esperando que él tomara la decisión. Papá miró el teléfono con frustración y alivio al mismo tiempo. La llamada se alargó, y mamá, ajena a toda la montaña rusa emocional por la que estábamos pasando, contestó. Mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea, sentí una mezcla de liberación y ansiedad. Esa breve pausa me dio tiempo para pensar en lo que realmente significaba ser honesta, pero el tiempo seguía avanzando. Aproveché el momento para mirarlo, con la pregunta en mis ojos, ¿vas a decírselo? Necesitaba saber si él iba a ser sincero o si seguiríamos ocultando nuestro pequeño secreto. Cuando mamá colgó, papá pareció relajarse un poco, como si le hubieran quitado un peso de encima, pero la verdad seguía allí, esperando a ser dicha. Lo vi tomar aire y finalmente decir, mamá, hay algo de lo que tenemos que hablar. El ambiente se cargó de tensión, y sentí mi corazón latir con fuerza. La expectativa era tan intensa que casi podía tocarse. Sabía que este era el momento decisivo, pero justo cuando parecía decidido a hablar, una duda atravesó su mirada. Lo vi titubear y me apresuré a intervenir, intentando salvar la situación. ¿Qué opinas de jugar algo diferente? No sé por qué lo hice. Quizás fue el miedo a las consecuencias o tal vez porque no quería que ese momento especial se arruinara. Papá me miró sorprendido por mi intervención, pero supe que él también sentía que el momento de ser honesto se estaba desvaneciendo. Aún así, sabía que no podíamos seguir evitando la conversación para siempre. Podía ver en sus ojos que entendía lo que estaba en juego. No era solo un juego. Se trataba de la confianza y la conexión entre nosotros. Es importante y debemos hablar de ello, dijo finalmente, su voz cargada de urgencia. Mamá nos miró confundida, pero luego asintió con una sonrisa nerviosa. Está bien, hablemos. En ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar lo que venía. Deja tu comentario si también quieres saber lo que sucedió luego en una segunda parte de esta historia.